Ok, arrancamos. Bueno, vamos. Bienvenidos a todos a este nuevo video que les traigo hoy sobre fotografía básica. En el video de hoy lo que vamos a ver son 3 puntos fundamentales para lo que es la fotografía básica, ¿sí? Vamos a ver lo que es el ISO, la apertura y la velocidad. Por supuesto que la cámara que van a tener ustedes debe tener la opción automática, y eso es increíble también porque para empezar le viene bárbaro poder sacar fotos ya de entrada. Pero bueno, estos 3 puntos es necesario que los conozcas porque es donde vas a empezar a hacer tu propia magia. Así que empecemos por el ISO. ¿Qué es el ISO? El ISO es la sensibilidad del sensor en cuanto a la luz. Y para que lo entiendan mejor se los explico con esta imagen acá junto a Johnny Walker, donde más nítida está la imagen es cuando tenemos menos ISO. Sin embargo, cuando vamos agregando más ISO, se va granulando la imagen. Entonces, con esto quisiéramos decir que cuanto más ISO tenemos, más luz tenemos y más ruido también. Y cuanto menos ISO, menos luz y menos ruido. Aprovechen esta imagen, me parece que está buena si quieren sacarle una foto como para tenerla en su celular. En el caso de que de repente en algún momento la necesiten y no lo recuerden, lo utilizan y pueden empezar a practicar con esto. Ahora continuamos con la velocidad del obturador. Las cámaras de tipo reflex tienen un obturador que generalmente está cerrado, ¿sí? Para que no le ingrese luz. Aquí es donde nosotros podemos poner la velocidad, ¿sí? Cuanto más rápida sea la velocidad del obturador, o sea que va a ser clac, clac, se va a abrir y se va a cerrar en base a la velocidad que le pongamos. Entonces, en cuanto la velocidad sea programada más baja, o sea va a ser más lento el movimiento del obturador o del cierre del obturador, lo que va a hacer es abrirse, va a exponer la imagen, si va a ingresar luz y luego se va a cerrar. Entonces cuanto más lenta hagamos la velocidad, más luz va a entrar en la cámara, y cuanto más rápida, menos luz va a ingresar a la cámara. Acá les dejo otra imagen donde se puede ver como el muchachito que está corriendo de un lado hacia el otro, izquierda a derecha, se lo puede ver bien congelado al principio de la imagen. Esto es porque el obturador está configurado para que se abra y se cierre muy rápido. En la medida que vamos haciendo que el obturador se mantenga más tiempo abierto, vamos a generar que justamente la imagen sea más borrosa. Por lo tanto, podríamos decir en resumen que cuanto más rápido esté configurado el obturador para que se abra y se cierre, vamos a tener menos luz y menos borroso va a ser la imagen, ¿sí? Ahora, cuanto tengamos menos velocidad en el obturador, va a haber más luz y se va a ver más borroso. Así es como trabaja la velocidad del obturador. Esto también nos va a permitir, más allá de la luz, que tenemos que ir manejándolo, ¿no? Porque vamos a estar viendo 3 parámetros. El ISO, como ya vimos, en base también a cómo esté configurado el ISO, también vamos a tener una apertura, un ingreso de luz, más la velocidad que se le dé. Entonces, bueno, hay que ir jugando un poco con todo esto. Entonces, si nosotros pusiéramos en un segundo, el obturador se abriría un segundo, entraría luz y se cerraría. Y esto va a estar bueno. El tema de la velocidad del obturador es en base también a las fotos. Ustedes pueden ver, por ejemplo, hay muchas fotos que cuando uno va a sacar fotos más que nada deportivas, el obturador es mejor tenerlo rápido. ¿Para qué? Para que la captura de la imagen sea rápida y quede congelada la imagen que queremos tomar de la persona que está haciendo el deporte en ese momento. O un auto que venga a toda velocidad. Cuanto más lenta, o sea, la apertura y cierre el obturador, se va a empezar a ver más borroso o el movimiento de la imagen. Tal vez podrían utilizarlo para cuando quieren hacer, no sé, de repente imágenes durante la noche o con luces, ¿sí? Para poder hacer el seguimiento, por ejemplo. Bueno, salud. Así es como las fotos que hacen con lámparas que se dibujan con luz, entonces se mantiene el obturador mucho más tiempo abierto como para que pueda obtener toda esa información y luego se cierra para poder plasmarla en la foto. Por ende, recuerden, la velocidad tiene que ver con la apertura, ¿sí? Que vamos a tener en la imagen y la cantidad de luz que va a ingresar, y en base a eso tendríamos que pensar si vamos a estar con gente en movimiento, necesitamos una velocidad rápida, ¿sí? Que capture la imagen del momento sin que se vea borrosa ni nada por el estilo. Y por último, el tercer punto es la apertura, ¿sí? La apertura también es muy importante. La apertura es la apertura del lente. Es donde le vamos a permitir estar más cerrado, más abierto, y esto va a inferir directamente en la profundidad de campo. Cuanto más cerrado esté, menos profundidad de campo vamos a tener. Cuanto más abierto esté, más profundidad de campo es la que vamos a tener.
por último les traigo el ultráfico, donde como podrán ver de izquierda a derecha el fondo, ¿sí? Lo que es la profundidad de campo, el fondo se ve bien nítido, y esto es cuando tenemos el lente, lo tenemos bien cerrado, ¿sí? En la medida que lo vamos abriendo te va ingresando más luz y en el fondo se empieza a hacer mucho más borrosa la imagen. Aquí es de esta manera como adaptamos la profundidad de campo modificando la apertura del obturador. Por lo tanto, en resumen podemos decir que cuanto más apertura tengamos, más luz y menos profundidad de campo vamos a obtener en la imagen, mientras que cuanto menos apertura tengamos, vamos a tener menos luz y más profundidad de campo. Bien, estos fueron los 3 puntos básicos. Yo sé que es mucha información, pero bueno, para empezar esto es lo básico. Arranquen por acá, sin miedo, empiecen a toquetear la cámara, ¿sí? Empiecen a tocarla. No son muy bien. Empiecen a jugar con la cámara, sean creativos, modifiquen esto, y por las dudas yo sé que esto puede ser un poco complejo o no tal vez, pero bueno, unos tips básicos para que ustedes puedan arrancar es, por ejemplo, poner un ISO. Si van a hacer a la luz natural, afuera, van a ir a sacar en un exterior, van a sacar fotos, ISO 100, básico, ¿sí? Yo sé que a alguno no le puede llegar a gustar o puede decir no, pero yo uso... Bueno, pero esto es básico, ¿sí? ISO 100, básico. Luz natural, ISO 100. La velocidad, depende de lo que quieran. Si van a ver si hay mucho movimiento, más velocidad. Si hay poco movimiento, menos velocidad. O por ejemplo, si quieren hacer una foto así tipo barrido con las luces de fondo y teniendo una imagen central, recuerden trípode, ¿sí? Porque al haber mucha apertura va a entrar mucha luz y además la sensibilidad del movimiento va a hacer que salga todo movido. Entonces, trípode para fotos de tipo barrido. Y por último, la profundidad de campo, que es para que se vea el fondo un poco más borroso o no. Con esos tips ya pueden arrancar, ¿sí? Así que es muy importante que saquen la parte automática de la cámara, pónganle el manual y empiecen a jugar. Seguramente las primeras fotos no entiendan nada o van a ver que les salen oscuras o borrosas o lo que fuera. Pero bueno, es el momento de jugar, es el momento de ponerse creativos y es el momento de arrancar. Como ya lo dije en otros videos, que los dejo por acá o por acá, ¿sí? Empiecen, hagan, crean, saquen fotos. Es el momento, arranquen con la cámara que tengan, con lo que tengan, arranquen. Gracias por ver este video. Por favor, recuerden darle like, suscribirse, darle a la campanita, todo por favor, que no les cuesta nada y a mí me ayudan un montón. Muchas gracias y como siempre les digo, que tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches.